Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Del Pasado al Futuro, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Hoy tenemos un programa extraordinario, van a ver ustedes. Desde luego tengo la dicha de que me acompañe mi amiga y compañera Ruth Villanueva Castilleja. ¿Cómo estás, Ruth? Como siempre, con mucho gusto, querida Rosalía. Aquí estamos. Gracias. Y el licenciado Freddy. Hola, mucho gusto. Freddy Estrada, gracias. Que él también hace programas y hoy tenemos una invitada de lujo. De lujo, tenemos una invitada de lujo, exactamente. Nuestra querida magistrada Zulema. Mosri Gutiérrez. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes. Al contrario, bueno, pues hay un tema que nos interesa mucho, que es precisamente pues la equidad de género. Sí. Y eso, pues usted lo ha visto mucho y conoce bien de esto. Y es un tema que le apasiona, además, déjame decirte, porque yo la sigo en las redes y la veo cómo trabaja incansablemente y es una defensora, y qué bueno que tengamos personajes como ella defendiendo todo este tema. Qué bueno, qué Yo bueno. creo que ahí ustedes son los que me van a ayudar con la entrevista porque son abogados, conocen de esto, y bueno, tenemos la dicha de tener a una gran abogada, una magistrada del Tribunal Superior Administrativo. Gracias. ¿Y le ha gustado apoyar a las mujeres, Zulema? Por supuesto, y además que es una obligación que tenemos, pues todas las autoridades que en nuestro ámbito de competencia tenemos que impulsar acciones, pero además de cumplir esta obligación constitucional, es importante que dejemos una huella en nuestro trabajo, es decir, dar ese extra. Y bueno, les platico que en los órganos jurisdiccionales pues empezamos desde el año 2010 a trabajar en serio, a trabajar con orden, con método, en cómo incorporar esa perspectiva de género en el análisis y resolución de los asuntos, de esos juicios que a veces pasan desapercibidas, esas situaciones de violencia o de discriminación, no nos damos cuenta, por eso tenemos que aplicar esas herramientas de derechos humanos, como lo es, una de ellas es la perspectiva de género, precisamente que dicho de otra manera nos ponemos unos lentes de aumento para visibilizar, ver algunas cuestiones que a veces no es tan fácil de advertir. Entonces empezamos desde el año 2010 a trabajar con este compromiso como parte del Estado mexicano, y fíjense que esto deriva precisamente de una obligación, una condena al Estado mexicano en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de, mejor conocido como Muertas de Juárez. Zulema, ¿me permite un momento? Vamos a platicar primero con la licenciada María Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de las asociaciones mexicanas de administradoras de fondos para el retiro, o sea, las AFORES. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por recibir la llamada. ¿Me podría decir qué es lo que están haciendo ustedes en esta asociación junto con el Consejo de la Comunicación? ¿Cómo se encuentran las AFORES en este momento en México? A ver, escucho un poquito lejos, pero lo que estamos trabajando con el Consejo de la Comunicación es un esfuerzo justamente para dar a conocerle a todas y a todos que tenemos esta cuenta en la que muchos tenemos ahorrado un muy buen dinerito. Es una cuenta que tal vez se abrió hace muchos años para nosotros y que dijimos, ahí está, y no la hemos volteado a ver, no le hemos hecho mucho caso, y sin darnos cuenta hemos ido ahorrando ahí un poco todos los meses desde que estamos trabajando, y ahora pues ya es un ahorro importante entre lo que la empresa ha aportado para nuestra cuenta y lo que ha generado de rendimientos y las buenas inversiones, y hoy puede ser que tengamos ahí un buen ahorro. Entonces la invitación es a que todas y todos vayamos a consultar dónde está nuestra cuenta, que actualicemos nuestra información para que nos manden el estado de cuenta y sepamos cómo vamos y cuánto tenemos para nuestros retiros. ¿Cómo lo podemos consultar, licenciada? Es en la página, es muy sencillo, es en la página de AforeWeb, aforeweb.com.mx, o en el teléfono de cartel que es 5513
285000. Para consultar nada más metemos nuestro CURP, ¿verdad? En la página. Sí, solo es necesario, en la página, en cualquiera de los dos lugares se puede, pero en la página de la Afore Web vas a encontrar rápidamente un banner de la izquierda que dice no recuerdo, no sabes dónde está tu Afore, así que aquí, y ahí puedes entrar y con tu CURP o tu número de seguridad social que puedes consultar en la página del IMSS si no lo recuerdas, y un correo electrónico. En unos segundos vas a tener un correo que te diga dónde está el dinero y el teléfono para que te comuniques con él. Pues María Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos, o sea, Afores. Le agradecemos mucho su intervención, ya quedó claro para nuestros radioescuchas, y pues hay que ver cuánto dinero tenemos ahorrado cada quien que nos pueden salvar de algún aprieto. Sí, muchas gracias por contactarme. Al contrario, muy amable. Hasta luego. Pues ahora sí estábamos platicando con la licenciada Zulema, pues esto de que se inicia por las muertas de Juárez, que ya hace muchos años de esto, ¿no? Así es, en el 2009 nos condenaron, bueno, al Estado mexicano. En esos años, 2009, 2010, cuando tuvimos muchos casos emblemáticos en contra del Estado mexicano, desafortunadamente, estas situaciones en las cuales nos condenaron, pues dieron origen a generar nuevas pautas y nuevas reglas o nuevos principios de cómo interpretar o aplicar el derecho. Entonces, en el caso de esta sentencia de González y otras contra México, Campo Algodonero, mejor conocido como Muertas de Juárez, pues se estableció esta obligación de visibilizar, de capacitarnos por un lado, y de empezar a analizar las normas con un enfoque distinto, con una óptica diferente, para poder identificar esos sesgos de género. Es decir, las normas jurídicas no son neutras, parten, digamos, de estas estereotipos, de estas reglas de la división sexual del trabajo. El hombre proveedor, la mujer cuidadora, los estereotipos, en el caso de las Muertas de Juárez, pues es que hubo abuso sexual porque ellas noche, porque se visten de esta manera, porque están provocando a los hombres, es decir, las culpaban o revictimizaban. Pero bueno, esta sentencia dio pie a que, pues en el Estado mexicano, en particular, quienes impartimos justicia desde aquel tiempo, la MIJ, que es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, pues nos convocó a todos y suscribimos el pacto. Este pacto fue el primero para introducir la perspectiva de género, y prácticamente en este nos comprometimos a sembrar la semilla de la igualdad, que ha sido muy buena para nosotros. Pues y sí. Ahora ya nos permiten vestirnos como a nosotros nos guste y no nos puede molestar nadie. Poco a poquito, porque van pasitos para adelante y pasitos para atrás, ¿verdad? Esto es algo que no se debe de dejar de empujar y de visibilizar. Yo creo que esa tarea que están haciendo ustedes, y de manera especial tú, es muy importante, porque yo no he visto un momento en que no sea una bandera tuya. Y así Pues tiene que ser. Hemos avanzado, definitivamente hemos dejado huella de este compromiso con las sentencias que se han emitido en materia de perspectiva de género, otras en materia de derechos humanos, porque a veces la discriminación no es por ser mujer o por ser hombre, sino por ser indígena, una persona con discapacidad, adulto mayor. Entonces, pues hemos desarrollado herramientas, protocolos, guías, referentes, nos van, digamos, dando elementos de cómo partir al momento de resolver el asunto. Es simplemente una guía, pero la obligación, precisamente como la palabra lo dice, estamos obligadas las personas juzgadoras a aplicar la perspectiva, pero desafortunadamente, si no tenemos la preparación, si no estamos capacitados para desarrollar estas herramientas y aplicarlas en los casos, pues sí se han dado muchas situaciones en las que pues vemos asuntos y pues no se aplicó. ¿Por qué? Porque esta gente no estaba preparada. Bueno, licenciada Zulema, y además la ventaja es que eres mujer, pero ¿qué pasa cuando le tocan estos asuntos a un hombre? Bueno, déjame decirte que también es un estereotipo. Tenemos en algunos hombres grandes aliados, grandes promotores del derecho a la igualdad,
y a la no discriminación. Y bueno, no necesariamente los asuntos de perspectiva de género han significado que le demos el gane a la mujer. No necesariamente, podría darte ejemplos de estos. En el caso, por ejemplo, la pensión por viudez. Miren, Rosy, Ruth, Freddy. Las normas, decía la ley del ISSSTE, la viuda tiene derecho a la pensión por viudez. La viuda, ¿por qué? Pues porque el hombre es el que trabajaba, la viuda se quedaba en la casa y la norma, el sistema jurídico tenía que proteger a la mujer. Las primeras sentencias que echamos abajo fue para hacer efectivo el derecho a la igualdad. Vamos a hacer una interpretación que sea conforme con la Constitución. En lugar de leerlo como dice literal, la viuda tiene derecho a la pensión por viudez, vamos a leerlo. Él o la cónyuge, supérstite, hombre o mujer, él o la viuda. La persona viuda. Él o la viuda tiene, el hombre o la mujer, claro, que sea viudo, cualquiera de los dos tiene derecho a la pensión por viudez. Entonces empezamos a beneficiar a los hombres. Entonces también hay mujeres que no, porque es la igualdad de derechos, pero hay mujeres que igual todos estos estereotipos de siglos que venimos arrastrando, hay mujeres que por ser formadas, educadas con esas ideas, pues por más que quieran, no han logrado entender bien esto, porque implica un proceso de romper esas estructuras sociales. En cambio puede haber jóvenes, principalmente, déjenme decirles que las personas jóvenes, hombres y mujeres, son los verdaderos aliados. Batallamos más con las personas adultas, entonces no tiene nada que ver que seas mujer o hombre. Sin embargo, una cuestión, las mujeres somos las que generalmente hemos empujado la agenda de género, somos las que hemos salido a las calles a luchar por los derechos, porque los hombres no han luchado por nuestros derechos, ¿verdad? No. Pero que quede claro, no hay disputas, no hay bronca, Freddy, no hay broncas entre mujeres y hombres. Yo nada más quisiera agotar algo tan importante, que prácticamente también esos tratados internacionales, donde se le ha dado ese apoyo también a la mujer o a la igualdad, tenemos una discusión donde a veces dicen nuestros señores legisladores que la Constitución está por encima de los tratados, o que si los tratados están por arriba de la Constitución. Yo creo que lo más importante es ese derecho a la igualdad, y que efectivamente esas mujeres o estos abogados que nosotros hemos visto, a que de alguna forma lleven a cabo esa convencionalidad. No nada más nos quedemos con lo que ustedes están promoviendo, sino que a nivel internacional hagamos valer esa convencionalidad, porque al fin y al cabo en muchas ocasiones no debemos de quedarnos solamente en México, sino esos tratados a la fecha no han sido abrogados ni derogados por parte del gobierno federal. Por lo tanto, no se le da la suma importancia a que efectivamente se haga valer esa convencionalidad, porque ahora ya la Constitución también prohíbe decir inconstitucional como tal. Entonces, si dejamos esa inconstitucionalidad y nos vamos a esa convencionalidad, creo que será un elemento de suma importancia que hagan valer esos tratados internacionales para estar a la par, no solamente para las mujeres, sino para las personas ahora que son de diferente cualidad, porque ahora es hombre o mujer o lo que sea. Pero la ley, de alguna manera, sí, de verdad, los debe tratar en igualdad de circunstancias, no nada más las mujeres, ¿no? Porque son personas y merecen ese respeto a nivel tratado internacional, no solamente en México. No, es que sí, definitivamente que importante, pero por supuesto que nosotras, las personas juzgadoras, al momento de analizar los asuntos consideramos, por supuesto, el bloque de constitucionalidad que está integrado por las normas de derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional, que el derecho internacional es parte del derecho interno. Entonces, todas las sentencias que nosotros emitimos en todas las materias, por supuesto que nosotros tenemos como fuente del derecho, que es una obligación, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la propia Convención Americana, hay muchas normativa que hemos aplicado en sentencias, por ejemplo, una sentencia en materia fiscal, donde aplicamos la perspectiva de género, cuando la autoridad fiscal intentó embargar un inmueble de una persona que debía impuestos al fisco, al gobierno. Bueno, viene la concubina haciendo valer una obligación establecida en un convenio de la OIT de trabajo, donde se reconocían derechos a la propiedad de las personas concubinas. Gracias a utilizar este tratado aquí en un tema en materia fiscal,
emitimos una sentencia con perspectiva de género. En temas de responsabilidad patrimonial del Estado, nosotros, bueno, es que en todo aplicamos. Eso es el día a día, eso es de rigor, o sea, nada más a dejar clarísimo, eso es una obligación, o sea, siempre lo hacemos. Y al final también, otro asunto que se me viene es cuando defendimos nosotros un adulto mayor, que de hecho precisamente el SAT le finca un crédito fiscal y prácticamente no hacen valer lo que es la ley del adulto mayor. Entonces, esas cuestiones que tocan ustedes de la mujer, yo creo que no nada más debería ser para la mujer. No, hay una situación en un adulto mayor en donde se le violentan esos derechos por ser adulto mayor, y al final un juez efectivamente dijo, tienen toda la razón, ya con un crédito fiscal firme como tal, al final el juez nos dio la razón, dijo, efectivamente se le violaron al adulto mayor esos derechos que son universales y que deben tomarse en consideración como lo que están ustedes realizando con lo de las mujeres. Pero esas son otras sentencias, no son con perspectiva de género, sí, por eso distinguí. Ahorita distinguí, unas cosas son de perspectiva de género y otra cosa es derechos humanos, cuando la violencia, discriminación o desventaja está no por ser mujer o hombre, sino por ser de la comunidad LGBTI, por ser menor de edad, por ser adulto mayor, por ser persona indígena, persona con discapacidad, persona migrante, que son los temas que vemos pues el día a día en materia administrativa. Entonces, eso es una obligación inherente que tenemos ya como parte, digamos, de estos principios que tenemos que aplicar como personas juzgadoras. Pero bueno, vámonos al tema. Y cuando no se hace, como tú bien lo dijiste, lo están haciendo mal, porque que en muchas ocasiones también las situaciones son las propias autoridades también, que eso es algo bien importante, que al final la magistrada tiene todo el derecho y al final dice, no, tenemos ese 109 de la situación del Estado en situaciones donde vulnera precisamente todos esos tratados, todas estas situaciones en contra de las mujeres, ¿ok? Pues es importante que nuestros queridos radioescuchas entiendan esto y aprovechen que está aquí en el estudio la magistrada Zulema Mosri y hagan las preguntas que quieran. Háblenos al 55331934 extensión 102 o al FEIS, Asociación Nacional de Locutores, y háganos las preguntas que crean pertinentes y se las pasamos a la magistrada, ¿verdad? Sí, porque como ella dice, es lo que está haciendo todos los días, o sea, no hay un día que no le llegue un caso de mujeres, un caso de menores, un caso de indígenas. Entonces es de verdad cambiar la mentalidad, y yo también coincido en lo que ella decía, no es tanto ahorita el tema de que si es hombre o es mujer, es generacional. A las personas de más edad, más trabajo les cuesta porque fueron educadas de manera diferente, trabajaron también de manera diferente, entonces, no, si te pega es tu cruz, o totalmente. Sea, Mira, Rosy, quiero decir que cuando nosotros suscribimos ese pacto en el 2009, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa empezamos a trabajar. Yo cuando llego a la Sala Superior a sembrar esta semilla de la igualdad y empezamos a trabajar en 3 rubros. Uno es promoción y difusión de los derechos humanos, sensibilizar, porque muchas veces se confunden los conceptos, que equidad, igualdad, paridad, género, sexo, ¿qué onda con todo esto? Entonces empezamos a hablar, a sensibilizarnos en los conceptos. Segundo, trabajar en lo que es la capacitación para aplicar la perspectiva de género, es decir, talleres. Al principio, ¿con qué se come esto? No sabíamos. A ver, vamos a utilizar, tengo este caso en materia administrativa, en materia fiscal, ¿cómo lo hacemos? Y tercero, política pública. Hemos emitido más de 1000 cursos y talleres de capacitación, y ahí está lo que decían, quienes son las personas que más han participado tanto en la capacitación son las personas jóvenes del tribunal, las y los magistrados que han trabajado más y que han presentado sentencias con perspectiva de género, casi todas son personas jóvenes. Entonces, digo, nuestros mejores aliados son mujeres y hombres. Hemos tenido hombres, compañeros, verdaderos promotores de los derechos, o sea, no es un tema de aquí de género, de ser mujer o hombre, pero sí es un tema que nos ha facilitado estas nuevas reglas de entendimiento social, que es más fácil hablar algunas cosas con las y los secretarios de acuerdos, digamos, más jóvenes. Esta generación nos ha permitido avanzar mucho,
tanto en los talleres y cursos, en los concursos, también en cuestiones artísticas que invitan a las y a los niños del tribunal. Entonces son muchas actividades. Por eso decía, trabajamos en 3 rubros, lo que es política pública, 26 salas de lactancia en todo el país, aprobamos la licencia de paternidad antes que se aprobara en la Ley Federal de Trabajo y antes que en cualquier otro órgano del Estado. Tenemos el primer protocolo de atención y de protección a los derechos de las personas trans en el tribunal, porque llegó una persona diciendo, bueno, yo voy a entrar en mi proceso de transición a llegar al otro género, se va a cambiar de sexo, y bueno, no se sentía cómodo ni en el baño de las mujeres ni el de los hombres, y ya iba a cambiar pues su nombre y su sexo en el acta. Entonces, ¿qué hacemos para reconocer los derechos laborales de esta persona que ahora tiene esta identidad y este nombre? Entonces, pues hicimos un protocolo para lo del seguro, para que el seguro protegiera. No se perdieran derechos. Exactamente. ¿Qué te parece, Zulema, que vamos a un corte y regresamos? Estamos platicando con la magistrada Zulema Morri. Háganle las preguntas que quieran, porque ella habla mucho precisamente de la equidad de género y debemos conocerla nosotros las mujeres. Este es Del Pasado al Futuro, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, aquí en Audiorama 1530 y 1590. Regresamos, amigos. Estamos en corte. No, esa labor que de veras tú y de manera especial tú lo has hecho es bien significativa, porque no cualquiera, si estar pensando hasta ese tema, ¿no? De a qué baño voy. O sea, es así de fácil. Esto no es tan baños público que neutros, digamos, le hicimos el baño neutro a esta persona, le hicimos un baño neutro para él. Es una persona que nació siendo mujer y transitó al sexo masculino. Hicimos el baño neutro porque dice que en el baño de las mujeres lo veían feo y los hombres también lo veían feo. Entonces le hicimos el baño neutro. Pero también, por ejemplo, en materia hacendaria, pues es un problema, porque al final tienes un RFC, tienes un nombre, y como tal, pues no es problema, simplemente cambio, como el título, antes era un doctor y eres una doctora, no es problema. Sí, es administrativo. Es un tema, un trámite, nada más. De decir que todos los derechos tal igual en materia del seguro, o sea, cómo garantizar que el seguro pueda, si ya es un hombre, pueda los derechos a la seguridad social, pero si el seguro después tiene que atender una enfermedad propia de mujeres como a una enfermedad de mujeres, si este es hombre, simplemente es un trámite administrativo. Entonces, es un trámite, pero al final es complejo entre las autoridades, lo que yo comentaba, es complejo, porque no es un día a día que vas a hacer un trámite desde esa índole. ¿Se me explicó? Y dices, bueno, sí, o sea, hay sentencias, sí, ¿cuántas? ¿No? Ese es el... Es que como no es tan común los casos cuando las autoridades han negado, pues han venido a los tribunales y lo único que hacemos es decir, oye, te ordeno a que le reconozcas el cambio de nombre. O sea, lo único que hemos hecho es complejo porque las autoridades actúan y no hacen desde el principio una interpretación conforme. Lo que hacen las autoridades pues es obligar a la gente a que tenga que ya mandar un juicio, lo que te cuesta un juicio en términos de dinero y de tiempo, para que al final de cuentas nosotros le ordenemos a la autoridad administrativa. Entonces, que lo haga, sí. O sea, el pasaporte, por ejemplo, tu cédula profesional, o sea, todo a una persona con cierta identidad de género o no binario, o una persona con una, o sea, entonces son temas administrativos, nada más es una cuestión de una motivación de la autoridad, pero se han venido y nosotros condenamos ordenando a la autoridad que le dé el pasaporte, por ejemplo. Entonces es un tema. Pues sí, o sea, los hacen batallar, pues, porque son estereotipos. Si la autoridad desde primera instancia interpretara los derechos humanos en los términos que dice la Constitución, porque al final de cuentas son autoridades, pues evitarían echar a andar una maquinaria jurisdiccional en un tema pues que ya hay criterio definido. Aquí ya no hay vuelta de hoja, es el libre desarrollo de la personalidad, o sea, es ponernos a trabajar, echar a andar una maquinaria de tiempo, dinero, recursos, gente, pues cuando ya está definido, o sea, pero si pasa, entonces es un tema de estereotipo, de entender que estamos en otro momento, pero estos temas siempre están amenazados, siempre hay, avanzamos y vamos para atrás, avanzamos y vamos para atrás. El Chicharito con este tema, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque o sea, son todo lo que perdió, todo lo que perdió, porque ¿qué le importaba el decir lo que tenía que
Regresamos, esto es El Pasado al Futuro, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada de la licenciada Ruth Villanueva Castilleja y del licenciado Freddy Estrada. Estamos muy contentos platicando con la magistrada licenciada Zulema Morri Gutiérrez, y nos está platicando lo que hacen en el Tribunal Superior con motivo de la perspectiva de género. ¿Cuáles son los casos que más le llegan, licenciada? Bueno, tenemos muchos casos, por ejemplo, en materia de negligencia médica, de violencia obstétrica, muchos casos en torno a esto, que la violencia se equipara a tortura, varios casos de estos, acoso, hostigamiento sexual, temas de extorsión sexual, temas de, sobre todo cuando van... ¿Extorsión sexual cómo puede ser? Por ejemplo, cuando condicionan una cita médica o una fecha para una cirugía a una persona a cambio de un favor sexual, le conceden la fecha para su familiar, entonces es extorsión sexual. O a cambio de un favor sexual, reconectar el servicio de luz. Este tipo de cuestiones son las que se dan precisamente por ser mujeres. Generalmente vemos este tipo de cuestiones que se dan mucho en el ámbito de los servicios de salud, también en el ámbito educativo y por supuesto en materia de responsabilidades en las dependencias y entidades de la administración pública federal, generalmente área médica y en las escuelas. Porque hay que ver aquí la situación asimétrica de poder. ¿Cómo ve uno, cómo identifica esa situación asimétrica de poder? Precisamente cuando estamos frente a una situación de desventaja de una de las partes con relación al otro, al agresor. Por ejemplo, maestro, alumno, médico, paciente, jefe, persona subordinada, proveedor, la mujer que depende económicamente, y bueno, esos son en estas relaciones asimétricas, pero hay otras cuestiones en otros temas de violencia, ya sea violencia física o violencia sexual. La situación asimétrica de poder se da en razón de la fuerza física. Si va una mujer, por eso la importancia de las políticas públicas, caminando por un baldío o una calle que en la noche que está oscura, ¿quién es más vulnerable? Por razón de fuerza física, las que son violadas, golpeadas, son las mujeres, ¿verdad? Con relación a los hombres, o sea, entonces las mujeres y niñas todos los días asesinan y violan por lo menos a una niña menor de 9 años. Caray. Y así no quieren que hablemos de los temas de derechos de las mujeres, que el principal tema en la agenda de derechos, en la agenda de género es, primero, garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia y de discriminación por razón de ser mujer u hombre. Pero la violencia, me refiero a los feminicidas, las desapariciones de las mujeres, la violencia de la mujer, no solamente la violencia política, sino también hay mucha violencia simbólica, que es otro tipo de violencia, violencia mediática, violencia digital, que son las que sufren las mujeres. Entonces, número 1, 2, para garantizar ese derecho a la igualdad, necesitamos instrumentar pues un verdadero sistema nacional de cuidados. Requerimos una reforma fiscal, no solamente lo que es el ingreso, sino el gasto. O sea, hay mucho que hacer en este tema. ¿Una reforma fiscal para las mujeres? Con una reforma fiscal con perspectiva de género, es decir, que aplique un enfoque de género no solamente en el gasto, porque para que el Estado garantice esas o haga posible ese derecho a la igualdad, necesitamos que se asignen recursos, porque son mediante las políticas públicas. Ese es el mecanismo conforme al cual se van a materializar o se van a hacer realidad esas hermosas abstracciones jurídicas que dicen las leyes, eso que dice tan bonito la Constitución, wow, lo que dice tan bonito las leyes, wow, cómo lo instrumentas y lo trasladas a la realidad, siempre digo al áspero mundo de la realidad, que viven principalmente las mujeres y los grupos vulnerables. ¿Cómo lo haces? Mediante la política pública, y requerimos dinero. Punto número 2, también hay
en la recaudación y en el gasto. Si en la recaudación se empezaran a considerar medidas para, digamos, incentivar que puedan ser deducibles ciertos gastos relacionados con el cuidado de los hijos o de los adultos mayores o de las personas con discapacidad o enfermas, que generalmente están a cargo de las mujeres, bueno, generaría ciertos incentivos para facilitar ese trabajo y bueno, hay mucho que decir. Este sistema de cuidados que tú haces referencia, qué importante es darle todo el peso, porque ahí es donde la mujer siempre pierde, llega a una subdirección, pongamos, y ya le dan la dirección que es viajar, salir de sábados, domingos, y dice, no, yo me quedo de subdirectora porque ya no puedo en lo que sigue porque tengo hijos chiquitos. Entonces ya no se puede, ese sistema de cuidado que tú por eso las mujeres, hay más mujeres en situación de pobreza, claro, de acuerdo a las cifras del INEGI y de todos los indicadores. ¿Por qué hay más mujeres en situación de pobreza? Precisamente por las dobles y triples jornadas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerados. Las mujeres, debido a estas obligaciones de cuidar, este rol que tienen, que dedican 3 veces más tiempo al cuidado de la familia y del hogar, y también tienen derecho a ser cuidadas, pero bueno, eso parece que no existe. No llegamos. Las mujeres tienen que dedicarse y ocupar trabajos precarios, con horarios flexibles. Exacto. Porque tampoco se pueden dar el lujo de faltar o de pedir permiso porque las corren. Todo esto está alrededor de la vida, de la naturaleza de ser mujer. Las que podemos salir adelante son porque tenemos redes de apoyo, amigas, familiares, hermanas, tías, madre, o pagamos a otra mujer o algún instituto que cuida a los hijos. Pero hay muchas que no pueden, ni siquiera pueden atender las audiencias de los juicios. O sea, hay mucho que decir. Esas redes de apoyo son tan importantes. Y, por ejemplo, esto que existía, que creo que ya está volviendo a retomar, las escuelas de horario amplio. Por ejemplo, un jardín de niños oficial, salen los niños a las 12 del día. Cualquier mamá que trabaja tiene que salirse a las 11:30 para estar a las 12 de la escuela. Nadie la va a dejar salir todos los días a las 11:30. Recoge al niño a las 12 y ¿qué hace con el niño? En todas las oficinas hay un letrero que dice no pueden estar niños. Entonces, ¿qué hace con el niño? Y ella sale a las 3. Entonces, andan los niños de veras en las banquetas, en los camillones, porque ya no es esa ventaja. Abajo del escritorio. Escondidos abajo del escritorio. Esa es una realidad. Están los niños abajo de los escritorios y que no los vean. Al final, lo más importante es que las autoridades deben ser, de verdad, acordes y hacer un plan de trabajo con todo lo que ustedes han propuesto, porque esa es una realidad. Las mujeres tienen que hacer el doble o triple de trabajo, porque prácticamente tienen que forzarse. ¿Y por qué? Porque eso es lo que viene iniciando desde hace muchos años la mujer mexicana. Pero creo que debe de cambiar y está cambiando. Afortunadamente hemos estado en otro plano de igualdad ante mujeres y hombres y lo que estamos haciendo, pero esa es la importancia, que las autoridades, ellas mismas como mujeres, han estado en sus cargos, y a veces lo más triste es que ellas están en los cargos y no proponen nuevas cosas para otras mujeres. Eso es lo triste a veces, que llegan a lugares donde pueden ellas hacer algo distinto y no lo hacen. Entonces, por eso es importante la agenda de género. Así es. Entonces, que las que lleguen no nomás se trabajen para ellas, sino para garantizar, claro, que haya condiciones para que otras mujeres puedan acceder también a cargos públicos, a cargos políticos, pero sobre todo a materializar los derechos. La agenda de género no solamente me quedé en el tema del Sistema Nacional de Cuidados, las múltiples violencias que ya está en la Constitución, que las autoridades están obligadas, la Constitución lo dice, obligadas a aplicar la perspectiva de género en la reforma que mandó nuestra presidenta, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de noviembre de 2024. Obligación de todas las fiscalías de aplicar la perspectiva de género. Obligación que nosotros, los órganos jurisdiccionales, desde el año 2010 lo hacemos. Bueno, hasta el 2024 se estableció para las demás autoridades tener fiscalías especializadas para atender las violencias en plural. Múltiples violencias se reconocen. Entonces, nos falta mucho por hacer. Hemos avanzado definitivamente, sí. Los desafíos son muy grandes. ¿Qué otro tema en la agenda? Garantizar el derecho a la salud gratuita a la mujer con dignidad
no solamente a la salud, en enfermedades propias de las mujeres, sino también en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho a la educación de la mujer, también gratuito, porque hay más mujeres que no han podido estudiar, y de aquellas que sí han estudiado, fíjense, de las que sí han podido estudiar, que son las que, no lo digo yo, están las estadísticas, son las que más cantidad de mujeres tituladas con relación a los hombres, pero resulta que los hombres que ni siquiera título tienen, y este es un informe que se dio en la Secretaría de las Mujeres el año pasado en la Administración Pública Federal, del número de mujeres que trabajan en la administración pública, que son las que hay más del doble de mujeres tituladas con relación a los hombres, hay más del doble, pero resulta que los hombres son los que están en los puestos más altos y las mujeres, por más calificaciones mejores, por más que haya más del doble de mujeres tituladas, son las que ocupan los cargos más bajos de la Administración Pública Federal. Entonces, tenemos mucho que trabajar en política pública, en un sistema nacional de cuidados. Son muchas políticas y el desafío es muy grande. Y las obligaciones deben de entender que son iguales para los hombres y las mujeres. Sí, claro. Los hombres también tienen la obligación de cuidar a los hijos. De cuidar y de también dedicar tiempo a las labores de limpieza de la casa, de cuidado de la casa. Pero bueno, ha habido políticas públicas que han hecho lo contrario, y si quieres al ratito les cuento. A ver, no, cuéntanos. Bueno, pues precisamente, no voy a decir el nombre, en un programa de un presidente que querían en el IMSS para otorgar mayor número, digamos, de camas en el hospital para que se puedan hospitalizar los enfermos, decidieron reducir el número de días de recuperación de los pacientes en el IMSS, de los pacientes en el IMSS, postoperatorio, suponiendo que le correspondía que esta persona estuviera en el hospital 2 o 3 días después de la cirugía, pues se redujo a un día. ¿Para qué? Para que dejaran más rápido las camas y pudieran ser ocupadas por otros. Entonces les dijeron, váyanse a su casa a que los cuiden allá. ¿Y quién cree que los cuidó en la casa? Pues nadie. No, pues la mujer. La mujer. La mujer. Pusieron a las mujeres a trabajar en su casa el trabajo que le correspondería al Estado, porque para eso se paga, para eso se pagan los impuestos. Y no es regular, no es normal, no es válido, no es lícito, no es adecuado, no es legal que no haya camas, que no haya medicamentos. Deberían de fincarse responsabilidades, pero bueno, ya se normalizó que no funcione. Pero bueno, esta política pública en la cual se dijo váyanse los pacientes a recuperar a su casa, implicó que las mujeres pidieron permiso en sus trabajos para ponerse a cuidar a los enfermos familiares, porque el Estado no lo hizo. Y además, entonces, pésima política pública. Entonces, y así podríamos seguir hablando de muchas. No, y además existe una posibilidad de que cuando uno tiene hijos menores, por ley le dan permiso a las mamás de ir a cuidar a sus hijos. Pero si se enferma el esposo, no. Entonces era descontarles lo que se iban, pedían permiso a cuenta de vacaciones o no sé qué tanto, porque ahí no había un artículo que dijera puedes ir a cuidar a tu esposo. No, pues no. Pues no, entonces era todo complicado. Ni tampoco vete a cuidar a tu esposa. No, no, tampoco. Entonces, bueno, nos falta todavía mucho por hacer, pero bueno, es parte de los temas que tenemos que platicar y que bueno, eventualmente hay muchas situaciones diarias de la vida que se dan y que pues esas historias llegan al escritorio de las personas juzgadoras, de las y los jueces, llegan aquí y bueno, ¿de qué manera vamos a resolver esto? Por ejemplo, si una persona, una mujer, viene quejándose de que en el ISSSTE se emitió un programa de reproducción asistida estableciendo límites de edad de 18 a 35 años. Ella dice, acabo de cumplir 36 años, me negó el ISSSTE el derecho a ser beneficiario de este programa, beneficiaria. Bueno, pues ¿qué hacemos nosotros? Pues señalamos, condenamos al Estado por una discriminación por razón de edad. Esas discriminaciones que están prohibidas en el artículo 1 constitucional. Pero que las hacen. Sí, pues entonces tiene que llegar aquí para que nosotros condenemos y obliguemos a que le den el permiso bueno, obligarlos a que la atiendan.
también pueda ser beneficiaria del programa. Licenciada Zulema, te vamos a pedir un momento, vamos a cabina central otra vez, a un corte y regresamos a platicar con la licenciada Zulema Murphy. Esto es El pasado al futuro. Regresamos. Pero al final, esto ya está establecido, como tú dices, se pasa de un año y te lo niegan, pues ya es algo que está establecido, ¿no? Como tal. Y lo niegan. Y lo niegan. Y le digo, en muchas ocasiones, quien es la que realiza esas negaciones son mujeres en ocasiones. Y me ha tocado ver y digo, oye... Sí, eso es hombres y mujeres, ahí no hay sensibilidad. El hombre sensible, como decía, hay que son aliados y hay hombres que no son sensibles, y hay mujeres que son sensibles y hay mujeres que no. Pero sí ha cambiado, o sea, el hombre ha ayudado y ha cambiado. Tenemos grandes aliados, pero no me vengan con aquellos que dicen yo soy ultra feminista porque a mí me parió una mujer. Ay, no, yo soy ultra feminista porque mi hija y mi esposa son mujeres. No me vengas con esta tontería. No. Pero hay la mayoría. Yo soy, te juro, mira, por las mujeres porque yo fui parido por una mujer. Ay, qué cosa tan extraordinaria. Así dicen ellos. No, sí. Yo soy hijo de una mujer y yo tengo mi hija y mi esposa, cabrón, y por eso eres feminista. Por eso eres feminista. No tienen ni idea. Muchos dicen una cosa y hacen otra. Muchos, sí. Y hay otros que sí intentan, tenemos muchos programas, por ejemplo, el Movimiento Solidario He for She de las Naciones Unidas, que tiene como propósito que los hombres se sensibilicen en estas nuevas reglas elementales de convivencia. O sea, hay hombres que sí lo han hecho. Entonces, eso es parte de las tareas de sensibilización, de difusión. Es sensibilización. Trabajar con las próximas generaciones, tenemos el concurso de dibujo infantil, hacemos todos los años eso para efecto de que niñas y niños pues participen con expresiones artísticas y al final del año lo que hacemos es, pues los dibujos y eso lo ponemos en un calendario y para ellos, bueno, súper bien, pero ir ahí al tribunal y recibir un reconocimiento, ellos sí lo van a recordar. Entonces queremos que ellos sean los próximos que... Es que ahí está la apuesta, las nuevas generaciones, porque las de antes es muy difícil. Se hace, pero es más difícil. Mientras tanto siguen desapareciendo muchas mujeres, sufriendo violencia, justo es lo que yo platicaba hoy con el licenciado. No, pues el aumento de los feminicidios es impactante. Desaparecidas. Simplemente hace muchos años la mujer no votaba. Sí. O sea, era algo hace 70 y tantos años. ilógico, ¿no? Que decían que no tenía derechos la mujer, ¿no? Entonces, no y decía, muchas no otras tenía cosas. no tenía derecho. Y muchas otras cosas. Y muchas otras cosas. Sí. Regresamos a Del Pasado al Futuro, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Todo lo que estamos platicando ahorita, mañana lo van a ver en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Agradezco mucho a la doctora Ruth Villanueva Castilleja y al doctor Freddy Estrada que están con nosotros para platicar con la magistrada licenciada Zulema Murphy Gutiérrez acerca de la perspectiva de género, algo que te agrada, que vemos que lo haces con tanta ilusión, con tanto cariño. ¿Por qué, Zulema? Bueno, porque precisamente implica esta perspectiva de género. Pues es en mi caso, yo asumí ese compromiso con México, con la institución en la que sirvo, en la sala superior, como te dije, de llegar a sembrar la semilla de la igualdad. Y para que esta semilla crezca y dé frutos, pues ha implicado un proceso, capacitación, sensibilización. Cuando me ha tocado ir a hablar a escuelas, con jóvenes, con estudiantes, pues bueno, el propósito es sembrar esa semilla y pedirle pues a los padres de familia, a los maestros que se tiene que cuidar, dar abono, regarla, hablar de estos temas. Si queremos lograr este cambio en estructuras de pensamiento, estas reglas elementales de convivencia en la sociedad, basadas en la igualdad, en la no violencia, porque cuando hablamos de igualdad implica no violencia y no discriminación. La discriminación es una forma de violencia, entonces pues tenemos que empezar a entender estas nuevas, digamos, reglas elementales. Hay nuevas reglas, hay que dejar este legado en la institución con estas cuestiones de la perspectiva de género, que no es otra cosa más que ver con un enfoque distinto las normas jurídicas, analizarlas de modo tal que tenemos que, haz de cuenta, levantar un velo para ver qué es lo que está sucediendo en la realidad
quién es, a qué se dedica, cuáles son sus roles, su situación socioeconómica, el contexto de su familia, el contexto social, por qué tiene que venir a un juicio a pedir la aplicación de la ley, de qué está fallando, en qué estamos fallando como sistema. Me refiero como sistema social y como Estado. Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente cuando hablamos de la igualdad es ver las diferencias. Lo que vemos es por qué es diferente, por qué tiene que batallar y venir a un tribunal a tocar la puerta de la justicia. Pues bueno, para eso nos hemos preparado, para realmente lograr impactar positivamente la vida de estas personas. Por eso te decía, qué triste que llegue a manos de una persona juzgadora un asunto y que no aplique la perspectiva de género. O sea, ya hemos visto muchos casos de esos. Lo hemos tenido enfrente y bueno, pues por eso, pues esta obligación permanente, constante de hablar, de sensibilizar, de capacitar, de decir, de darles ejemplos. Mira, en este caso, ¿cómo lo hicimos? Y eso implica un proceso. Licenciada Zulema, acabas de tocar un punto que me interesó. Hay un estudio a ver por qué. ¿Y esto se da más entre las gentes sin preparación, sin cultura, o también se da entre los... En todos. No tiene nada que ver el nivel socioeconómico cuando hay violencia o discriminación. Inclusive en los niveles socioeconómicos altos hay violencia y discriminación. En el nivel sociocultural, por más preparados que sean, pues ¿por qué? Porque venimos con siglos de condicionamiento social en los que ha habido discriminación y violencia contra las mujeres. Y si bien hemos tenido avances normativos, la ley, ay, qué bueno que lo diga, el hecho de que diga la ley o los tratados internacionales no significa que de manera automática se traduzcan los beneficios. Entonces, si bien hemos tenido avances importantes, lo cierto es que la violencia hacia las mujeres persiste. Por ello tenemos que, desde el momento que se elabora la ley, empezarlo a ver con perspectiva de género. Entonces, no hacen las normas correctamente y desde ahí empezamos a ver los sesgos, los errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia fiscal, ahorita te voy a dar un ejemplo, parten del hombre proveedor. El hombre es el objeto ideal de estudio. Por eso decimos que las normas tienen un enfoque androcéntrico. Es el caso principalmente de las normas fiscales, los que producen más dinero, los que tributan, los dueños de las empresas, los de las micro, pequeñas empresas son hombres y ya también hay mujeres, pero por ejemplo, el caso del IVA en los artículos de gestión menstrual, yo la verdad me siento pues satisfecha de haber contribuido de cierta manera con un estudio en el cual señalé que tendrían que gravarse a tasa cero los artículos de gestión menstrual. Me refiero a las toallas femeninas. ¿Por qué? Porque no son artículos de lujo, son de primera necesidad. No son cuestiones biológicas, no optativas, no disponibles. No es de que, a ver, déjame pensar si quiero optar por entrar en este proceso biológico. Entonces, si no se ven las normas con esta realidad, siguen perpetuándose esos estereotipos, invisibilizando la ley, la situación de las mujeres. Entonces, ya había colectivos de mujeres pidiendo que no se grabaran esos artículos porque no son de lujo. Otra cosa diferente son los impuestos rosas, es una cuestión distinta que son sobreprecios. Bueno, yo hice el análisis, lo publiqué en México, estuve yendo con legisladores a diversos foros señalando por qué tendrían que grabarse a tasa cero, estuve en el extranjero hablando de estos temas. Finalmente logramos que se grabaran a tasa cero estos artículos. Pero bueno, este es un ejemplo de la importancia de ver con perspectiva de género tanto las disposiciones jurídicas y el impacto de las normas tanto en la vida de las personas como en la sociedad. Eso es política pública con perspectiva de género. No nomás en materia tributaria, sino en todo debería de darse. Claro. ¿Qué opina de esto, licenciado Freddy? Estamos mujeres contra es que tocó un tema muy importante, ¿no? Con estos cambios que vienen también, o con los cambios que hicieron al Poder Judicial, todo lo que ya han avanzado, tenemos un temor, porque prácticamente no sabemos si efectivamente cumplen con todos los requisitos esos nuevos integrantes del Poder Judicial, con todo lo que se ha avanzado.
tocó un tema muy importante, muy interesante en lo que dijo. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero también no sabemos de qué manera los nuevos integrantes del Poder Judicial pues van a resolver estos casos, porque hay un gran avance donde México creo que se ha salido adelante con esos tratados y con todo lo que se ha implementado dentro del país, pero al final esa es una interrogante que tenemos todos, y no en materia tributaria, sino en todos los aspectos, civil, penal, mercantil, en todos los aspectos, pero creo y considero que debemos seguir picando piedra para ir sembrando con los jóvenes estas perspectivas de género que deben de salir totalmente adelante, ¿no? Y entender conceptos, por ejemplo, la magistrada tocó varias veces el tema de violencia, y de veras entender que violencia no es que te pego y te dejo casi muerta, violencia es dejarte sin dinero, violencia es no hablarte, violencia es celarte en grado exagerado. Esto para los hombres en su gran mayoría estaba totalmente normalizado. Entonces cuando dicen es que eres violento, no, pero ¿por qué? Si nada más le grité, no le hice nada, ni la toqué, nada más porque le grité, y lo ven muy normal. No sé si a ustedes les pase cuando ven películas de Pardavé y de todo México que era antes, pues de veras uno se asombra cómo era tan normal y cómo era tan aceptado, cómo se entendía un buen sistema de familia. El hombre grita y la mujer obedece. Entonces, era lo normal. Entonces, sí se tiene que entender que hoy en día un señor que le grita a sus hijos, a su esposa, a su mamá, a quien sea, es un señor violento. Lo mismo que una señora, ¿verdad? Una mujer, un hombre. Pero esto sí es una conducta violenta. Y se tiene que entender que esto no puede seguir siendo un marco de una vida digna y de una vida en armonía. No necesitamos llegar a un juicio, necesitamos que en nuestra casa no haya gritos, no haya esa cuestión de que yo soy el hombre de la casa, o yo soy el que estoy más fuerte, o yo soy el proveedor, y como soy proveedor, pues los que no tienen esa situación, pues tienen que obedecer, porque si no, no provee. Y todo esto sí es un cambio que necesita mucho manejo, muchos ejemplos, muchos día a día, esto no es con un solo caso. Esto recae, claro, en la actividad cotidiana, por ejemplo, del tribunal, aquí del magistrado, porque llegan ya y están en un juicio. Pero tendríamos que no llegar. Bueno, la cuestión es que día a día existen múltiples violaciones a los derechos humanos que la gente ni siquiera se da cuenta. Así es. Que es víctima de esas violaciones por parte de la violencia institucional del Estado o de otras personas particulares o de personas servidoras públicas. Entonces, es muy distinta la violencia que pueda ejercer una persona servidora pública a la de la institución del Estado por la omisión, las múltiples omisiones. Entonces, hay muchos tipos de violencia que ya están reconocidas. Sobre todo hay algunas muy difíciles de identificar, de detectar, y sí es importante hablar más de esto para que se entiendan los conceptos, para que se distingan, se adviertan en el momento en el que se ven ciertas situaciones. La violencia simbólica, que es esa que se da de manera oculta, sin testigos, basada en la descalificación del dicho de la víctima, que no hay una prueba idónea, una prueba directa para poderlo acreditar, se basa más bien en inferencias, en pruebas indirectas o circunstanciales. No voy a hablar mucho de esto, pero digo, son cuestiones jurídicas que hay que empezar a hablar, pero es algo que se ve, esa muerte civil, esa invisibilización, sobre todo a las mujeres en el ámbito político. ¿Qué hemos visto últimamente? Que se empieza a hablar mucho del abuso de los derechos. Hay que tener cuidado con el abuso de los derechos, no solamente en los temas de violencia hacia las mujeres, que hay abuso del derecho, porque a veces se abusa del derecho y se afecta las causas verdaderamente importantes que justifican que se den estos movimientos y que se haya legislado. Entonces, no solamente el abuso del derecho se da en estos temas, sino en todos los demás temas fiscales y administrativos. Hay un abuso del derecho por parte de los gobernados para obtener ventajas indebidas. Hay una depredación de los bienes públicos, no me refiero solamente a los impuestos, sino a los recursos naturales del Estado, a las actividades económicas del Estado. Y bueno, también tenemos que cuidar que no haya una arbitrariedad, no haya un ejercicio abusivo del servicio público, que es muy diferente. Todas estas cuestiones son las que llegas a ver en estas
tramas, en estos casos que se desarrollan en los procedimientos administrativos que conocemos y tenemos que tomar decisiones. Por un lado tenemos cuestiones de orden público, de interés general, y por otro lado también están los derechos de las personas. Entonces, pues es una gran responsabilidad, sobre todo en las circunstancias en las que vivimos, pues ser una persona juzgadora por el relevante papel que tenemos, que sin duda contribuye al fortalecimiento, o debe contribuir, debería contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, pues que es el desafío que tenemos ahorita. ¿Considera usted que debería implementarse en las escuelas de educación pública, y no nada más a nivel preparatoria, sino a nivel también, digamos, desde la primaria, que puedan ser medidas preventivas precisamente para darle a conocer a los menores, a los adolescentes, a los que tienen alguna licenciatura, porque esto sería muy básico, el prevenir antes de que se llegue a precisamente a tocar, claro, la puerta a un tribunal? Me parece muy bien. Porque al final creo que si prevenimos y les decimos a las niñas, tú tienes estos derechos, y a los niños también, porque ustedes hablan de las mujeres, pero yo he visto casos donde la mujer es al revés, le ha pegado al hombre. Y en el caso concreto, pero no por razón de ser hombre. Sí, las mujeres somos violentadoras, ¿sí?, hacia otras mujeres y hacia hombres, definitivamente, eso sí que quede claro, pero es muy distinta la violencia por razón de género. Entonces, no descuidemos las mujeres, al final de cuentas, seres humanos, tenemos violencia, podemos ser generadoras hacia mujeres y hacia hombres, pero por eso hay que tener cuidado en la violencia por razón de género, que es otra de la que estamos hablando. Habla usted algo muy importante, y de hecho en la propia Constitución prevé precisamente la educación, ¿no? Y en esa educación considero que sería importantísimo, pues, que se den estas pláticas, sí, estos cursos, sí, a manera de prevención. Yo creo que sí, fíjate que me parece muy importante lo que dice aquí Freddy, y yo lo hablaría en dos vertientes. Uno, que es parte de la misma política pública. A mí me ha tocado tener pláticas con funcionarias, personas funcionarias públicas de la Secretaría de Educación, en foros donde están personas de la Secretaría, maestras, maestros, gente del sindicato, donde he insistido en la urgencia que se apliquen, por un lado, dos cosas. Uno, empezar a hablar con este enfoque de género, el derecho a la igualdad, que es la perspectiva de género, no violencia, no discriminación por ser mujer u hombre, empezar a destruir esos estereotipos desde primero de primaria. Por un lado, el mínimo básico de cultura jurídica, porque la cultura jurídica ayuda a prevenir, claro, a solucionar los conflictos. Cultura jurídica en general, pero enfoque o perspectiva de género desde la primaria. Yo lo he dicho y siempre he insistido en foros donde he sido invitada con maestros y gentes de las secretarías y del sindicato. Y también el libro que pues recientemente emitimos en el tribunal, que me tuve la responsabilidad de coordinar, donde damos a conocer a México y al mundo los distintos casos donde hemos emitido sentencias con perspectiva de género. En la anteportada precisamente se señala que el libro va dirigido a estudiantes, para ellos, y claro, los operadores jurídicos, pero es para estudiantes, no solamente de la carrera de Derecho, claro, porque la perspectiva de género es una categoría de análisis que se utiliza para la atención, resolución de asuntos de cualquier tipo que impliquen este enfoque de género. Por ejemplo, yo te digo, una buena política de alumbrado público, ¿a quién beneficia más? A todos. Beneficia más a las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, obviamente, porque las mujeres son las que sufrimos acoso callejero. Beneficia una buena política de alumbrado público, ¿a quién beneficia más? Beneficia más a las mujeres. Más a las mujeres. Licenciada Zulema, queremos agradecerte tu asistencia, decirte que este programa está abierto, es muy interesante todo lo que nos has platicado, y bueno, pues ha sido una dicha escuchar a la licenciada Zulema Monroy Gutiérrez, magistrada. Gracias, señora Rosy.
Gracias a usted. Gran Muchas gracias. profesionista y gran ser humano. Felicidades. Así es, gracias a Gracias. nuestra querida Ruth Villanueva Castilleja, gracias al licenciado Freddy Estrada. Nos resta más que agradecer, desde luego, a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operación en cabina Joel Cortés, a nuestros presidentes editores del diario Cúspide y Liberal Metropolitano, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, al editor Gabriel Sendejas y desde luego la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En el control remoto y desde luego la asistencia Isabel Hernández, gracias también a Silvia Morgado, y los vean todo mañana en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Recuerden, los martes La Voz Judicial y el lado humano de la justicia a las 6 de la tarde y los jueves del pasado al futuro aquí en su casa Audiorama. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, Rosy, Buenas gracias. Hasta, hasta la próxima. Gracias. Sale, mani, manito.